Hola, hola. Vamos a seguir con el siglo XVIII con la prosa de ideas. Os decía que en realidad este es el punto más interesante del siglo XVIII. ¿Por qué? Pues porque de repente los géneros didácticos que hasta ese momento pues no siempre tenían esa consideración de grandes géneros de la literatura, pues pasan a serlo. Eh, Eso se debe en parte a que algunos de los mejores escritores de la época se dedican a escribir prosa de ideas. Y además también a que tiene una gran imbricación, tiene una gran relación con lo que está pasando a nivel histórico-cultural en ese momento. Entonces tiene mucho impacto, ¿no? Digamos, cultural. Creo que no está de más recordar un poco qué es lo que estaban difundiendo, ¿no? Con este tipo de géneros, que era básicamente un objetivo así, digamos, general que tenían todos, ¿no? Los ilustrados, que era eso del progreso material y de la felicidad humana en el sentido material, ¿no? En el sentido terreno, ¿no? Y para ello lo que ellos creían que tenían que utilizar era, digamos, la razón crítica y práctica, es decir, la teoría, ¿no? Y luego, pues, más bien la práctica científicas, ¿no? Frente a otro tipo de, pues bueno, pues de elementos humanos como puede ser la superstición o la fe o, bueno, otro tipo de maneras de pensar, ¿no? Para ello, lo que utilizan es toda una pléyade de géneros diferentes, ¿no? Utilizan el ensayo, utilizan la epístola, es decir, las cartas, utilizan la sátira, el diálogo, el artículo periodístico o las perspectivas literarias. Perspectivas literarias son tratados teóricos en los que se muestran unas normas, unas reglas de cómo crear las obras literarias, ¿no? Pues, por ejemplo, el eterno en debate de la regla de las tres unidades, ¿no? Que digamos es el ejemplo más conocido y más sencillo de entender, ¿no? Bien, en esto de la prosa de ideas es fundamental Francia, ¿no? El francés y los autores franceses. Alguno de ellos no lo es, pero sí que escribe en francés, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque lo que hacen es, de alguna manera, recoger las ideas de los ingleses del siglo XVII y de principios del siglo XVIII, sistematizarlo y darle una forma literaria que gracias a su buen hacer como escritores y gracias también a que Francia en ese momento es, digamos, el centro eh, cultural, ¿no? de la época. Ya os dije que por lo menos del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial Francia es la capital de la cultura, ¿no? En especial París, claro. Pues, pues se convierte esto, ¿no? Se convierte en esta serie de autores, digamos, como en el referente, ¿no? De todos los demás. El primero del que vamos a hablar, ya he hablado un poquito del que es Denis Diderot, es el editor junto con d'Alembert de la enciclopedia francesa, ¿no? Que digamos que es el gran monumento de la ilustración, y además de eso pues escribe algunos otros libros, entre ellos el más interesante quizá sea El sobrino de Gamow, que es un diálogo, ¿no? Es un diálogo entre un progresista y un personaje un poquito más cínico, ¿no? Diderot, según sabemos, pues parece que, bueno, primero pasó por un periodo así como muy exaltado, ¿no? Muy entusiasta de lo que podía suponer la ilustración y luego, pues se fue, digamos, moderando, ¿no? Con los años, por lo menos en su entusiasmo, ¿no? También es cierto que, claro, ya empezaba a contrastar, ¿no? Cuando empieza, es un tipo muy novedoso que, que de alguna manera, pues hace que o da pie a que los demás pues empiecen a pensar por su cuenta y a lo mejor cuando ya él es un poquito más mayor pues resulta menos radical de cuando comienza, ¿no? Por los compañeros que tiene, ¿no? Que ya son un poquito más avanzados que él. Un personaje fascinante, sin duda, y que de hecho, si me tuvieses que decir un autor que simbolice la ilustración, deberíamos decir Voltaire. Bueno, o sea, Voltaire es como, digamos, es, al igual que Lord Byron en el romanticismo, ¿no? Digamos que son esos autores que de alguna manera representan un movimiento artístico y literario 100%. Voltaire es este que tenéis aquí.
aquí abajo. Bueno, si os encontráis con Voltaire o Montesquieu, pues a lo mejor no los diferenciaréis, pero es este de aquí. Y bueno, Voltaire es, primero hay que saber que es un seudónimo, no hace falta tampoco aprenderse el nombre, François-Marie Arouet, pero lo que sí que hay que saber es que es un tipo pues, que escribió muchísimo, escribió en muchísimos géneros, escribió además en todos los géneros conocidos de la época, y es un tipo muy peculiar. Él tenía una idea muy liberal, ¿no? Del liberalismo del siglo XVIII, de lo que debía ser tanto la economía como la política, ¿no? Entonces, pues por un lado, era un tipo que invertía en la esclavitud, ¿no? En algunos momentos, intentó hacer negocios con la esclavitud, y por otro lado, pues decía que se había echado a llorar cuando abolieron la esclavitud en Pensilvania, ¿no? En Estados Unidos, los cuáqueros, pues que tenían esa versión del cristianismo, pues decían que todos los hombres eran iguales y bueno, pues que había que abolir eso, ¿no? Y Voltaire, pues en el fondo la idea le gustaba, le emocionaba, pero luego, pues digamos que tenía sus contradicciones, ¿no? Unas contradicciones bastante sangrantes, ¿no? De hecho, pues bueno, luego también se le ha acusado a ciertos momentos de antisemitismo y alguna de esas cosas. En cualquier caso, es un tipo muy, muy interesante. Es lo que su cruzada, digamos, intelectual, quizás más radical, era contra el fanatismo religioso, ¿no? Entonces, eso le valió los ataques de la Iglesia católica y también de las protestantes, ¿no? Porque, eh, claro, él realmente llega a renegar de las religiones, se le considera un deísta, es decir, que crean en un dios, ¿no? O que algo debía haber, pero no creía en ninguna de las religiones, ¿no? Realmente. De hecho, esto hizo que durante mucho tiempo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues si leéis alguna novela del siglo XIX, ¿no? Que seguramente sean los más lo que sea más fácil que leáis, ¿no? De novela de los dos siglos, pues veréis que a muchos personajes se les llama volterianos, ¿no? Volterianos, ¿por qué? Pues porque son ateos o son agnósticos, ¿no? O sea, a Voltaire se convirtió como la bestia negra de la Iglesia, ¿no? De alguna manera está en el índice de los libros prohibidos, bueno, como casi todos estos, ¿no? Ya hablaremos del índice de los libros prohibidos en alguna ocasión. Y, y bueno, pues Voltaire, aparte de estas contradicciones, pues tiene anécdotas curiosísimas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que en un momento determinado en su vida, que se encargaba de la lotería en París, ¿no? Uno de los oficios que tuvo, uno de los cargos que tuvo, pues de repente tenía un amigo matemático y se dieron cuenta entre los dos de que, bueno, pues que comprando una serie de números les iba a tocar el premio a ellos. Total, que montaron una especie de lo que hoy llamaríamos una sociedad pantalla, compraron todos los números posibles que tenían y les tocó la lotería. Bueno, pues esto y otros tantos fraudes que se le achacan era una de las fuentes de ingreso de Voltaire. Voltaire, como tenía esa idea del liberalismo, pues decía, la única manera de ser libre es ser rico, ¿no? Que es una cosa bastante discutible, ¿no? Aunque se ha discutido mucho. Bien, libro sobre Voltaire, ya más allá del personaje. Escribió bastantes tratados históricos, también un poco peculiares, ¿no? Porque admite algunas cosas que hoy ningún historiador admitiría, ¿no? Como la veracidad de los hechos tal cual de la Biblia, ¿no? Por ejemplo. Pero aparte de eso, pues tiene algunos otros libros como el Tratado sobre la Tolerancia, ¿no? Ya veis, en esta línea contra el fanatismo religioso. Y luego, por otro lado, el diccionario filosófico, ¿no? El diccionario filosófico que también le trajo dolores de cabeza, ¿no? Fijaos que otra de las anécdotas así más interesantes de Voltaire es que de repente, pues cuando salió su entrada de la enciclopedia referido a la ciudad de Ginebra, pues se le echaron todas las iglesias encima, ¿no? Porque decía que los ginebrinos eran más o menos, pues eso, deístas, ¿no? Que era lo que se le achacaba a él. Bien, el siguiente autor es un tipo bastante más serio, ¿no? Es el barón de Montesquieu, que se lo conoce así normalmente, Montesquieu, y ya está. Y su nombre, digamos, de nacimiento era Charles-Louis de Secondat. Y bueno, pues escribe dos libros que, bueno, pues que solo con esos dos libros pues ya ha quedado para la historia, aunque tiene muchos más. El primero es las cartas persas,
las cartas persas es un libro más literario, digamos, y son una serie de cartas que, que reflejan la vida en Francia a través de los ojos de un persa, ¿no? Es un persa que está en Francia y va describiendo pues, los vicios y las virtudes de la sociedad francesa, sobre todo los vicios, claro. Y hace un intercambio epistolar, un intercambio de cartas con otro personaje de persa, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues van mostrando el país. Este libro tiene una réplica española, una imitación española que es las cartas marrucas de José de Cadalso, que es parecido, ¿no? Y luego tiene un segundo libro que es mucho más serio. Este primero le hizo famoso como escritor y el segundo le hizo famoso como pensador y teórico, ¿no? Que es El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes es ese libro en donde formula la idea de que hay que realizar una separación de poderes entre el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Es una idea que en realidad eh, está inspirada en los autores ingleses, entre ellos John Locke, ¿no? Pero que él formula de tal manera que se ha convertido, digamos, como la referencia, ¿no? Y se estudia en política, en historia, etcétera, todavía ese libro, porque es donde se formula por primera vez esa idea que luego recogerá, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos y las sucesivas constituciones democráticas. Y hablando de democracia, pues pasamos a Jean-Jacques Rousseau, que es, digamos, la bisagra entre la ilustración y el romanticismo. Rousseau, que es este de aquí, a este nos lo presenta, este señor era ginebrino, es decir, era suizo, ¿no? Pero escribía en francés. Y resulta que digamos que es, como os digo, es ya un paso intermedio, ¿no? Al romanticismo. ¿Por qué? Pues porque es el primero que defiende realmente los valores democráticos, ¿no? Es el primero que dice el hombre es bueno por naturaleza. O sea, cuando naces, tú eres libre, eres bueno, pero de repente la sociedad pues te convierte en otro tipo de persona, ¿no? Digamos que esto es importantísimo para el sufragio universal, para todas las teorías sociales, etcétera, ¿no? Es esta primera idea. Fijaos que es una idea que va a contracorriente, ¿no? En una cultura que tiene como referencia la Biblia con la idea del pecado original, que tiene autores como Thomas Hobbes que dice que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que, bueno, pues es algo que choca mucho, ¿no? Esa idea de esa bondad. Él se fija en realidad, fijaos qué curioso, entre otras cosas, en los iroqueses, en los nativos americanos iroqueses de lo que luego será Estados Unidos, ¿no? Porque tiene una manera asamblearia democrática de gobernarse que a él le resulta muy apetecible, ¿no? Bueno, pues muy práctica. Y claro, él lo ve un poco, pues como todos los europeos de la época, desde el paternalismo, ¿no? De, bueno, estos salvajes, fijaos, como están cerca del estado de la naturaleza, pues fijaos qué bien, ¿no? Todo, ¿no? Como están, viven la tierra, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Bueno, pues eso ya un poco de los colonialistas europeos, ¿no? Que la tenían ahí un poco metida en la cabeza, quisieran o no, incluso los más avanzados. Luego tiene otro libro, que es Las Confesiones. Las Confesiones es una biografía. Veis que hemos visto ya diferentes géneros. Hemos visto enciclopedia, hemos visto tratados, hemos visto epistolarios, hemos visto también diccionarios, ¿no? Hemos visto diálogos. Pues esto es una biografía, ¿no? Y es una biografía sobre el mismo. Es una autobiografía, es una de las primeras autobiografías intelectuales, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y cuenta muchas cosas íntimas, ¿no? Y realmente tuvo mucho interés, sobre todo en el romanticismo, que ya sabéis que la idea del yo, ¿no? Y la idea del autobiografismo, pues es muy importante. Y bueno, tenéis ahí una serie de autores no franceses. De ellos quiero destacar Ignacio de Luzán, que es un preceptista, hace una preceptiva literaria, que es una poética, y poco más. Esto es lo más importante de la prosa de ideas, y en el próximo vídeo os hablaré de la novela inglesa y sus características y esas cosas. Pasadlo bien. Chao, chao.